Bueno, vamos a conversar entonces frente a las temáticas o las preguntas que les propuso libremente, ¿no? ¿Cómo nos parece la lectura? La idea es poder conversar, ver cómo vamos, qué nos impacta, nos está gustando, no, nos engancha, o cualquier reflexión que surja, ¿ah? Y de ahí ya siempre sacamos cosas buenas. Así que, ¿qué les parece? ¿Cómo ven este Alexei? ¿Cómo ven el tema de la moral, de las relaciones? ¿Cómo se va entramando la historia? ¿Qué les parece? Bueno, yo sí creo que el tema de la moral es bastante discutido y creo que en todas las sociedades siempre ha sido esto como un tema tabú, se puede decir muchas veces, ¿no? Y, y si comparamos tal vez esa época con esta época, yo pienso que el ser humano siempre ha sido igual, solamente que hay muchas veces que a lo mejor ahora como que es más abierto, ¿no? Como que hay ciertas cosas que se vuelven como más normales, se puede decir. En esas épocas como que sí les gustaba guardar un poco más las apariencias, el tema ¿cómo se puede decir? De las clases sociales, o sea, como que eso era súper importante en esa época, ¿no? Y, y ya pues ahora como que la juventud es más abierta, esos temas como que ya les resultan normales, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo le veo a Alexei también sí como muy una persona sin autoestima, ¿no? Que se deja, no sé, pues se puede decir que se deja tratar mal de Paulina. Y eso me parece terrible, ¿no? Porque él haría lo que sea, no sé, hasta me parece un tanto masoquista, porque no le importa ese maltrato, le gusta, como que le hace falta incluso. Entonces, sí, por ese lado. Por otro lado, no entiendo, o sea, ahí como que me queda un vacío de la historia, ¿no? No sabemos cuál es la historia de Alexei, ¿no? Cómo fue antes, en dónde vivía, qué hacía, qué estudiaba, o sea, es como que esa historia está como pendiente, se puede decir. Y a lo mejor esa falta que se complete como para entenderle mejor al personaje. A lo mejor tuvo traumas de niño, o fue huérfano, a lo mejor de madre, yo qué sé, como para que él tenga esa baja autoestima, se puede decir, ¿no? Eso, así yo le veo más o menos al personaje. Gracias, mamá. Sí, es muy, muy interesante lo que le planteas. Incluso con el tema social que tú mencionas, que claro, este, ha cambiado un poco, ¿no? Pero igual se mantiene, como dices, el ser humano no cambia mucho. Ahora, el rol de la mujer es interesante ahí porque, claro, la mujer necesita del posicionamiento social de otra persona, ¿no? En esta época de acá. Ahora no sé si busquen tanto eso las mujeres, me parece que ya es otro modo de ver. Pero se sigue pasando esta cuestión del tema social, a veces influye mucho la mirada del otro, ¿no? No podemos salir, por más que queramos, no se puede salir a la mirada del otro, somos seres sociales, nos construimos con el otro, o sea, no, huir de eso sería un absurdo, ¿no? Esta gente que dice, a mí me importa nada lo que digan las demás personas, yo vivo mi vida, mm, no creo, sospechoso, Sí, difícil. bien difícil, sí. O sea, Y se por, puede decir, pero o sea, en la realidad y en la práctica es muy difícil que se dé. Claro, inclusive la mirada es un tema potente, la mirada. Por eso le decía, la mirada, por ejemplo, de Ashley, ¿no? Le mira con bondad a Alex y eso le permite explayarse. La mirada es también un tema muy importante en la obra porque estamos llenos de miradas todo el tiempo, ¿no? La mirada de Occidente sobre Oriente, la mirada de la sociedad, la baronesa sobre Madame Blanche, la mirada, la mirada, la mirada, quién nos mira y qué tanto significa lo que nos miran. Es importante hacernos como la pregunta, ¿no? ¿Qué miradas nos causa más efecto que otras? Y lo que decías del masoquismo, sí, en realidad es un personaje masoquista, ¿no? Pero no nos olvidemos que todo, toda actitud masoquista la tenemos todos.
El masoquismo es el aceptar que otra persona nos inflige dolor, ¿no? El aceptar el tener placer por el dolor del otro, perdón, por el dolor infligido de otros hacia nosotros. Esa actitud siempre la vivimos también, o sea, nos pasa. Pero junto con la actitud masoquista también está el otro polo, que es la actitud del sadismo, ¿no? Que es infligir dolor o violencia a otros. Entonces, esta es como, sería más o menos como la actitud activa, que sería el infligir dolor, y la actitud pasiva, recibir dolor, ¿no? Eso es parte también de la psique humana, porque a veces nos quejamos, ¿no? La vida me trata mal y no haces nada para cambiarlo, actitud masoquista, ¿no? O yo me estoy enojado con una persona, le inflijo violencia, por ejemplo, le mando al diablo, ¿no? Actitud sadista, ¿no? De sadismo, infligir. Entonces, esta actitud la vivimos todo el tiempo, o sea, también es parte de nosotros. Y Alexei la vive, ¿no? Se deja mandar por Polina, pero él también exige respeto, incluso agrede en las comidas. Es como que esta actitud la tenemos, ¿no? Así que es interesante plantear esas dos polos de Alexei, ¿no? Es muy interesante. Gracias, mamá. No sé, Chinito, ¿quisieras comentar algo? Sí, sí, bueno, primero quiero agradecer, es mi primer domingo de lectura en análisis, ahora del jugador. Me ha parecido genial porque sí me he conectado en las dos últimas, como que estoy enganchando a lo que ahora Dostoyevsky quiere mostrarnos en estos capítulos, ¿no? Me parece genial. Primero, en un panorama así súper general, puedo fijar que para Dostoyevsky es importante mostrar un poco las situaciones y dimensiones sociales, culturales, religiosas, Mm, éticas, morales que se presentan en ese tiempo, o por lo menos para él ha sido importante poner este protagonista para hacerlo visible, ¿no? Como que sensibilizar a las personas que hay varios factores que se pueden considerar para entender, analizar o ver, contemplar, o no sé si decirlo, poner en crítica o en juicio, ¿no? mm, Y eso es genial porque estamos ampliando el panorama, estamos haciendo que podamos abrir el abanico y saber cómo entender los contextos, las épocas, las situaciones y circunstancias. Eso como primer punto me parece genial. ujú. Y el tener este día domingo es como chévere, vamos recogiendo porque a veces es fácil terminar una actividad y seguir otra y si no la sostenemos o no la compartimos, se nos puede perder. Y Ujú. otra vez he vuelto a resonar y me ha dado sentido el darle como un poco más profundidad o detalle a la lectura. Así que ese es el primer punto. Lo Ya. segundo es que también estoy de acuerdo con lo que dice Eli. Es verdad, no nos hacemos solos, nos hacemos en relación y esas relaciones nos ayudan a podernos o bien vernos a nosotros mismos o ver que otras cosas ocurren y que son parte de nuestras circunstancias, ¿no? Sí, y ya luego con el tema de las preguntas, sí me parece cercano, no del todo, la moral en torno al jugador. Por ejemplo, creo que la moral de alguna forma determina ciertas circunstancias en el hombre, ¿no? Mm, Es verdad que la moral actual tiene que ver un poco con los valores, la honestidad, el respeto, la solidaridad, quizás para el contexto que está llevando Alexei. el Alexei sea diferente, pero en su circunstancia, en su dinámica familiar o en su contexto donde vive, es un juego distinto porque le invita a desafiarse y a encontrarse también, aunque él no se está dando cuenta. Pero Mm, quienes están alrededor tratan de que pueda detenerse un poco o hacerlo, o quizás con lo que puedan mostrarle, ¿no? ujú. Pero sí se convierte en un juego, porque ya no solamente es él en la cancha, sino ahora son otros personajes que están involucrando a que la jugada se pueda tornar quizás en bien propio o colectivo, pero es que cada uno está viendo la forma de hacerlo, ¿no? Ujú. Y sí es verdad que toca mucho el ego de cada persona, pero en este caso es como un poco más reflejar lo que pasa en Alexei, Ujú. ¿no? Este juego en donde él tiene que, como bien lo decías, la ruptura de su ego, ¿no? Mm. Y hay una palabra que yo siempre repito mucho, que me dice mi mami, no te das cuenta hasta cuando te pase. Ah, Y es claro. verdad que a veces damos consejos y las personas en esos momentos no están preparadas como para entender o aceptar o comprender. Pero es hasta cuando te ocurren las cosas y empiezas a tomar un cierto nivel de conciencia. Mm, Y pienso que Alexei está rodeado de amigos, de personas, familias,
están muy de cerca y dándole como que una mirada de lo que está ocurriendo. Y ujú, aunque él pueda escuchar, quizás no lo comprende porque no está en ese nivel de experiencia de poderlo experimentar con todo su ser, ujú, pero está, creo que encaminándose a eso, encaminándose. Porque dentro del juego es que cuando te pasan el balón, ya tienes que hacerte cargo y llevarlo en lo que más puedas para compartir con otro o hacer el gol. ujú, Pero acá Alexei a veces recibe el balón y se va por otro lado y se dispersa, ¿no? Como que no se enfoca en la jugada. O quizás no entiende la jugada todavía, pero quiere hacer algo. ujú, Y ahí ganar protagonismo, ¿no? ujú, Me parece genial esa parte de ahí. Y sí pienso mucho que juega el tema de la cultura, las estructuras, la tradición, eh, que vive cada personaje en su época, ¿no? Porque sabemos en la lectura que Alexei tiene 25 años, ¿no? O 25, 26. Sí, 25. y 25. Y los amigos, la familia, las personas que también están cerca, tienen también sus etapas y están en una generación distinta, Ujú, pero cada uno quiere de alguna forma buscar, no sé, su felicidad momentánea o temporal o a largo plazo, pero la buscan en la medida que pueden, ¿no? Que como que cada uno también quiere luchar y hacer eso que desea. Y no se ujú, aleja nada a lo que cada uno vive actualmente. Yo creo que uno siendo estudiante, hijo, padre de familia, también busca la forma de integrar tanto para tener esa felicidad más prolongada o hacerla trascender. Pero hay muchos retos, más desafíos o circunstancias en que nos invitan a veces a la inmediatez de las cosas o la temporalidad de ellas. Entonces, siento que va por ahí, ¿no? ujú, El tema de la moralidad de Alexei con la nuestra, que está muy presente, pero cada uno va como que haciendo su propia jugada, ujú, que, que sería genial detenernos un poco para examinarnos, trabajar, ¿no? Asentar un poco más de un cierto nivel de conciencia, sí, pero a veces no se da a veces esos espacios y que son tan necesarios para la ciudadanía, tan necesarios también para que nosotros podamos replantearnos por dónde direccionar o encaminar, o fortalecer o mejorar o innovar para hacerlo posible. ujú, Y ahí es donde nos damos cuenta que entre más malas decisiones tomamos mejores decisiones. ujú. Entonces hay que meternos en el juego, en el juego. Pero ya no repitiendo los errores, ¿no? Como que poniendo en mejora lo que ocurrió. Y si vuelvo a caer en lo mismo, como que generar conciencia para que yo sea el que pone de una parte y no que pone el pie para que el otro caiga, ¿no? Como que hacerme parte de un proceso de crecimiento y no de un proceso en el que estabilice o me inquiete o me paralice, ¿no? Ujú. Aunque a veces tampoco está mal eso, pero el hacerme consciente que estoy en eso, creo que es lo más sano. Y Alexei creo que está dándose cuenta de eso, ¿no? No sé si ahora, pero quizás más adelante en el texto nos muestre que eso es muy valioso. Ajá. Gracias, Chinito. Y gracias por tus reflexiones. Me quedo mucho con esto que dices claro, en realidad Alexei se va configurando en su contexto, como dices, ¿no? Se funciona en un contexto determinado y a partir de ahí responde. Y en realidad sí, pues nosotros tenemos siempre procesos de socialización primaria, como suelen decirse, y esos procesos de socialización primaria es nuestro contexto próximo, la familia con la que nacemos, el país, la ciudad. Y ese contexto configura un modo de pensamiento y de actuación moral y ética, ¿no? Entonces, a veces salirnos de eso, como tú decías, y que Alex se lo esté experimentando ahora desde su contexto, es bien complicado, ¿no? Porque comenzamos a tener la idea o la sensación de que nuestro modo de ver el mundo es el único modo de ver el mundo, y no siempre es así. Entonces, Alex se trae un modo ruso, ¿no? Incluso, me atrevería a decir, no solamente Rusia como país, sino Rusia como situación política está yendo con los ares, ¿no? Entonces, eso se choca cuando uno está en el extranjero, ¿no? Es decir, esto siempre va a causar choques. Nosotros cuando llegamos a otro país y hemos tenido la oportunidad de viajar o de salir del país donde estamos, y no solamente del país, ¿ah? Cuando vamos de una ciudad a otra nada más,
podemos experimentar cómo nuestro contexto cambia y nosotros nos sentimos aludidos, impelidos, ¿no? Por los otros, y los otros también sienten lo mismo. Nosotros somos los bárbaros que llegamos a otra tierra y que movilizamos todo, porque movilizamos modos de pensar, modos de actuar, modos de ver la vida, ¿no? Entonces es interesante, como tú dices, porque la moral tiene que ver con el contexto muchísimo, mucho, 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 mucho. No es lo mismo si nacemos nosotros en Ecuador que si nacemos en un país de África, por ejemplo. No es lo mismo, ¿sí? Eh, y por otro lado, esto que tú mencionas también de Alex es como una especie de persona que va aprendiendo, ¿no? Que está en su proceso. Tú decías algún rato ya cuando viva la experiencia se dará cuenta, es verdad, ¿no? Eh, sentir que la vida es un proceso y no una realización es interesante, ¿no? Porque nos realizamos en el proceso y eso es lo que está haciendo Alexei también. Entonces me parece chévere, Chinto, más bien muchas gracias. Y nuevamente, escuchándote también se me vino a la mente estas dos fuerzas que están fuertemente en Alexei y que estamos en todos nosotros, Eros y Tánatos, ¿no? La pulsión de amor, la pulsión eh, de perpetuidad, de prolongación y la pulsión de muerte, ¿no? Freud dirá, por ejemplo, que la pulsión erótica, la pulsión de Eros, tiene que ver con la sexualidad porque es la sexualidad la que nos invita a la reproducción, es decir, a que la especie continúe, a que nosotros nos prolonguemos, ¿no? En otra persona. Es como la pulsión, la fuerza que busca la perpetuidad, la vida, ¿no? Y por otro lado estará la pulsión tánatos de muerte, que será la pulsión yoica, es decir, el yo, que va a tender a volver a su origen, que es la muerte. Porque no nos olvidemos que nuestro origen, ¿cuál es? Es la nada. Bueno, podríamos decir Dios también, ¿no es cierto? Depende si tenemos una concepción cristiana. Es decir, yo, por ejemplo, soy creyente, digo, vengo de Dios y regresaré a Él. Pero si no soy creyente, diré, vengo de la nada y volveré a la nada. Es decir, nuestra vida es una constante pugna por volver a nuestro origen, que es la muerte. No sé si hemos caído en cuenta de esto. O sea, las plantas, por ejemplo, no basta ver con las plantas. Eh, las plantas se marchitan y mueren, ¿no? Porque regresan a su estado original, donde antes no eran nada, y a ese estado que pugna por volver. Esas son pulsiones de muerte, ¿no? Entonces, bueno, esto se maneja en Alex. Y por un lado hay una pulsión erótica de amor que pugna por salir, que pugna por encontrarse con Polina, que pugna por él buscar una salida, y por otro lado están todo el tiempo estas pulsiones de muerte diciéndole que no sirve, que en fin, que tal, tal, tal complejo, ¿no? Bueno, no sé si hay algún feedback, algo más que se quiera agregar para ir ya cerrando este espacio, algo que nos haya quedado por decir o algo que quisiéramos agregar como idea. Sí, quiero, No, quiero decir que en una experiencia personal, lo que tú dices, cuando uno hace un viaje o conoce otras culturas o conoce otras religiones, sí percibe lo que decías, ¿no? Como que sentirse desfasado de lo que acostumbrabas a vivir, escuchar o experimentar. Y creo que es muy sano eso, muy sano. A veces nos detenemos a tener una sola forma de mirar o comprender la vida religiosa, por ejemplo. Ujú, Como que la absoluta verdad que existe en tal filosofía o forma de lo que escuchamos en la Biblia o la interpretación de un sacerdote o quien la estudia. Pero yo he aprendido en la clase que recibía de filosofía, en cultura de las religiones, que existen cinco grandes religiones, por ejemplo, ujú, ¿no? Y ahí experimentábamos eh, momentos en el que nos decían, vamos a conocer una iglesia judía, o vamos aquí nomás a 3 cuadras a una iglesia islámica, ¿no? Entonces, o una iglesia romana un poco más conservadora. Y para mí ha significado estar ahí y solo contemplar, ver, escuchar, sentirme en otra esfera, en un momento en el que dices, ¿cómo puedo cuestionarme también aquello que en principio lo aprendí? En principio y en único también, ¿no? Y eso te abre el panorama de las cosas. Y para mí es una riqueza profunda porque me doy cuenta que hay mucho más allá de lo que en los primeros inicios he aprendido o de pronto he tenido el alcance
para socializar o relacionarme. Y Ujú. ahí, por lo menos en mi experiencia, dejé de juzgar o de limitar mi conocimiento religioso en una sola mirada católica, sino que los ampliaba. Y el estudio, la lectura, las películas, el interés de investigar y conocer, me abría eh, la mente para darme cuenta que en la vida todos buscamos la felicidad, ¿no? El modo como la buscamos o la deseamos puede variar, puede ser distinto, pero el fin va a ser el mismo. O sea, queremos estar en relación con otras personas y sentirnos acompañados, queridos, y en ello buscar esa felicidad en el que me genera a mí cierta paz, ¿no? O me da la paz que realmente quiero que sea plena. Entonces, pienso que el hombre va a estar siempre constantemente en búsqueda, pero es hasta cuando en su fe o en su creer apueste por ella y se apasione, yo creo que se convierte en una persona plena, pero va buscándola, ¿no? Sí, Pero sí, sí pienso que hay personas que a veces solo se quedan en un solo concepto y que abrirles a otras formas les ayudará a enriquecerse, a integrarla, ¿no? A integrarla y hacerlo más complementario en sí mismo o en sí mismo. Yo creo que es claro. una riqueza preciosa. Y ahí es Y un ahí es trabajo. donde yo Sí, perdón que te corté, no, pensé que habías acabado de chintar además. sí, sí, eso, ¿no? Y es verdad que el ser humano tiene etapas en su vida, ¿no? Y los primeros valores se forman gracias a papá y a mamá que nos instruyen a tener valores y virtudes preciosas. Yo creo que eso es algo que es lo primero que se va dando, ¿no? Pero en la medida que uno va creciendo en la escuela y colegio, va abriendo el panorama y el terreno, ¿no? Pero ya cuando estás ya en la edad adulta, hay mucho más. Yo creo que el libro también nos enseña a jugarnos, ¿no? A hacer Mm, ese juego de explorar, recorrer, caminar, conocer, a veces solamente detenerme a ver y saber qué pasa, sin querer intervenir o ponerme en lucha o en conflicto con otro o con otra. Como dejarme ser también, dejarme tocar sin perder esa esencia que en principio fue fundamentada, que es el amor propio de mamá y papá y esos valores y esas virtudes. Y lo ujú, demás va complementando mi vida y va haciéndome que me abra a otros panoramas donde pueda relacionarme y enriquecerme, ¿no? ujú. Gracias, Chinito. Sí, me has traído a la mente varias cosas. Como punto, primero, escuchándote, claro, la vida es un proceso. Me acordé de un cuadrito que tengo yo ahí en mi cuarto en Ecuador que se llama Eternos Caminantes. Es justamente un señor cargando muchas maletas que está caminando, ¿no? Y el cuadrito se llama Eternos Caminantes. Es un cuadrito muy bonito realmente, que refleja eso. La vida es un camino, es un proceso donde vamos cargando y descargando cosas, ¿no? Y lo que tú decías es verdad, la socialización primaria es la de los papás, nuestro contexto próximo, pero después hay todo un trabajo que es la socialización secundaria que ya comienza con el colegio, con el estudio, con abrirnos, ¿no? A otro tipo de ambientes que cuestionan esa primera socialización y ese sistema de creencias, ¿no? Ahora, tiene que haber una apertura del ego para poder hacerlo, porque hay mucha gente que vive experiencias, pero se queda con la suya como propia y como única. No necesariamente, por eso decía, no me acuerdo quién decía que no necesariamente viajar significa abrirse, ¿no? El viaje comienza primero por dentro, después ya nos permitirá abrirnos a otro contexto. Yo, por ejemplo, creo que Alexei es una persona que no se termina de abrir a la cultura, ¿no? Es más bien una especie de ¿cómo sería? Como un crítico más bien de esa cultura en donde él es extranjero, ¿ya? No se lo nota como una especie de aprendiz que está tratando de ver qué valores tiene, no, él es muy crítico y es más, refuerza los valores de su medio. Es interesante, podríamos hacer todo un análisis. Yo te sugería, Chinito, si es que te animas a escribir algo sobre el tema, porque me parece interesante este tema de la apertura y, como tú dices, abrir la perspectiva, pero no creo que baste con experimentar eh, externamente. Creo que hay que hacer un camino interno, porque si no podrías ver, yo qué sé, mil cosas de afuera y no te tocan en nada. Es como que pasan, las cosas te pasan como pues, si pasara un avión, ¿no? Es decir, no te llega en nada. Es como si tú estuvieras bañado de aceite y puedes viajar a cualquier lado, pero no te hace mella, ¿no?
está tan deidificada, así se llama en sociología deificación, ¿no? Está tan como puesta en uno mismo los valores, la forma de ver la vida, que nada y me cambia, no es los viejitos. Yo me acuerdo que a mí me parece fatal, ¿no? Cuando me topaba con viejitos que decían, es que yo soy así, a nadie me cambia. Decía, pero Dios mío, pero es que este hombre pobre ha quedado estancado, ¿no? Si lo bonito, la cultura, la inteligencia, la educación, ayuda a cambiarnos, no a quedarnos más fijos como piedras. Bueno, bueno, no sé, mamá, si tienes algo más que decir y contigo cerramos ya este espacio. Creo que vas Nada, a pues contar sí, me ha algo. parecido bastante interesante lo que se ha hablado, ¿no? Incluso me ha hecho reflexionar, ¿no? En cuanto a que la vida es un proceso, ¿no? Y que trae bastantes cambios y que a veces nosotros tenemos que adaptarnos. Y claro, y cuando tú dices de Alexei que no se logra él adaptar, que no logra abrirse, sino más bien es un crítico, creo que muchas veces cuando nos pasa eso, ahí es cuando comenzamos a sufrir, creo yo. Ahí es cuando comenzamos a lo mejor a tener, a abrir la quejadería, se puede decir. Entonces, sí me pareció bastante interesante. Creo que es eso, ¿no? Ver lo bonito, en medio de las circunstancias que estamos atravesando, ser agradecidos, ver lo bueno y las enseñanzas que eso posiblemente nos traiga y ya pues y de eso aprender, ¿no? Aprender y seguir. Sí me parece interesante también lo que dices, vernos por dentro, ¿no? Porque a veces sí somos como muy egocentristas, o sea, creemos que solo lo es para nosotros y solo lo que nosotros hacemos está bien y muchas veces no tomamos en cuenta que a lo mejor no es así y que habrá otras opiniones y habrá otros procederes que nos pueden aportar mucho más. Y sí, sí es verdad y creo que eso a veces nos pasa en la vida, en el entorno familiar, en el entorno del trabajo. Y ya, pues yo creo que eso es interesante, el hacer una pausa y comenzar a vernos por dentro, comenzar también a ver nuestro alrededor. Me ha parecido bien interesante esta reunión. Muchas gracias. Gracias, mamá. Sí, bueno, terminamos con lo que tú dices como feedback también. Claro, Alexei es lo que después se analizará en muchos textos, incluso Jung analiza una parte de esto, la queja del neurótico, ¿no? Se para quejando todo el tiempo, victimizándose de su contexto, como Alexei con Polina, por ejemplo, ¿no? Porque por un lado está con ella, le ama, pero se queja todo el tiempo. Incluso en el capítulo 8 le encontramos a Alexei quejándose con Asley sobre Polina. Y Asley le dice, "Ey, ya, 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 basta", le dice, ni del francés ni de Polina hablemos porque no conoces bien lo que está pasando. Eso le dice al final. Le dice, más bien de ese tema pasemos, ¿no? Entonces, es esto que tú mencionas, ¿no, mamá? Lo de la queja, ¿no? Es decir, el no poder abrirse justamente genera una especie de incertidumbre, de sufrimiento que tiene que ver mucho con el ego herido, que ya veremos después que tiene que ver, claro, no sabemos la historia, sería como tú decías ahora al principio, interesantísimo comprender a Alexei en su contexto más amplio, ¿no? ¿Qué le pasaría de niño? Porque seguramente eso que nosotros reproducimos, acordemos que somos seres históricos también. Es decir, nos comenzamos a configurar desde que nacemos. Y ya últimamente han salido investigaciones neurológicas, incluso de cuestiones en la revista Science, que salía que el niño comienza a configurarse ya desde el vientre, antes de la concepción incluso. O sea, ya desde cómo se siente en ese líquido intrauterino, ya el niño se está configurando psicológicamente, ¿no? Eh, entonces somos una historia también. Y Alex, sí, sería interesantísimo ver por qué se mantiene con este patrón hasta ahora, ¿no? Que no le ven salir. Y lo otro que tú mencionabas, ya se me olvidó, que también iba a decir. Pero bueno, en fin, no me acuerdo qué fue el otro que mencionaste al final. De a lo mejor ser un poco más abiertos, Ah, porque somos muy egocentristas. claro, sí, lo del contexto, lo de abrirnos, sí, 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 claro, tiene que ver mucho con esta parte claro, Alexei en este momento se encuentra en una cerrazón, ¿no? Es difícil, yo le entiendo, Alexei, porque en realidad uno cuando está en otro país, no es fácil abrirse una cultura, ¿no?
Pero como tú dices, mamá, eso engendra sufrimiento, el no poder abrirse completamente, el sentir como si hubiera un desgarramiento interior. Entonces, bueno, se puede seguir viendo, ¿no? La verdad que da, Dostoyevsky por algo es el padre de la psicología, ¿no? Psicólogo por excelencia en cuanto a literatura, con Alexei, con todos los personajes que nos presenta, podemos aprender mucho de cómo somos nosotros y cómo nuestra mente opera, que es todos. Esto que decimos de Alexei somos todos. Todos tenemos quejas neuróticas todo el tiempo. O sea, cuando nos quejamos de, Ujú, ay, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué me hace esto? Todos, ¿no? Todos tenemos actitudes masoquistas y sadistas, todos, ¿no? Es parte de la psique humana. Así que bueno, con eso lidiamos, gente. Bueno, espero que hayamos disfrutado de esta reunión. Como ven, estos 2 domingos son un poco esto, ¿no? Simplemente comenzar a profundizar un poco más. En 3 semanas nos da el tiempo. Y la idea era un poquito aprovechar la luz y la gente que no podía conectarse, pero bueno, veo que tampoco hay mucho quórum. Veamos si se mantiene, porque si no asisten, pues hay que conversarlo. Probablemente no les convenga. Pero bueno. Eso, gente, nos veremos el martes, cuídense mucho. Y mamá, si puedes, mándame una fotito a mi grupo, a mi número sobre este cuadrito que te digo, a ver si les comparto al grupo. Porfis. Ah, ya, perfecto. Ya sé cuál Listo. dices. Muy bien, gente, cuídense, ya nos estaremos Listo. viendo. Abrazos grandes. Chao, Ya, chao. gracias.